Bueno, vamos a acabar el capítulo 12 porque es un capítulo muy largo, muy denso, y la semana pasada finalmente la hora no nos dio para acabar con todo el capítulo. Pablo empezaba en ese capítulo 12 hablando de los dones, hablaba de cómo esos dones del Espíritu derivan de las tres personas de la Trinidad. Iba mostrando cómo lo que podíamos denominar la estructura de la Iglesia no es un principio jerárquico, tampoco es un principio democrático, es un principio orgánico, de cuerpo, en el cual cada persona es un miembro y todos los miembros se sirven los unos a los otros y no tienen la sensación de que son inferiores porque no son determinado miembro o que no son superiores o son superiores porque son otro miembro. Y en ese sentido, al final Pablo saca incluso consecuencias de convivencia dentro de la congregación. Es decir, como somos un cuerpo, no solo es que los distintos dones nos servimos los unos a los otros, sino que además, al ser un cuerpo, compartimos la vida que comparten los miembros de un cuerpo. Nos alegramos cuando hay motivo de alegría en otro miembro del cuerpo, sufrimos cuando hay motivo de sufrimiento, cuando se da en otro miembro del cuerpo. Yo creo que la descripción de Pablo es absolutamente extraordinaria, aunque lamentablemente no se parezca mucho a la forma en que funcionan distintas confesiones que afirman ser cristianas, pero sí es muy claro la visión que había entre esos primeros cristianos del siglo I. Somos un cuerpo, no estamos pensando en la superioridad de unos sobre otros por el hecho de tener un don, nos gozamos con los que se gozan, sufrimos con los que sufren, vivimos como un cuerpo. En este capítulo todavía Pablo va a hacer una nueva referencia a los dones para insistir en ese aspecto y dice en el versículo 27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Dios ha puesto en la Iglesia a la gente con una serie de dones. Pablo aquí menciona 7+1. Ustedes recuerdan que yo ocasionalmente me refiero a cómo en la estructura de la enseñanza en la Biblia muchas veces cuando se hace una enumeración se hace de acuerdo a cierta simbología de número. El que sean 7+1, el que sea 8, da la idea de que aunque no mencione todos los dones de manera exhaustiva, lo que dice aplica a todos los dones. Y entonces esos dones no es algo que se adquiere por deseo propio, no es algo que se consigue en un seminario, sino que es algo que depende de que Dios los ponga en la Iglesia, lo cual es enormemente importante. Es decir, si alguien piensa que sale pastor porque va a un seminario, da muestra de una ignorancia de la Biblia verdaderamente pasmosa, porque no es verdad. En un seminario te pueden enseñar lenguas bíblicas, te pueden enseñar teología, te pueden enseñar con más amplitud los libros de la Biblia, pero no te pueden dar un don porque los dones del Espíritu derivan directamente de la acción de Dios. Y quien dice pastor podría decir cualquier otro. Y como dice un dicho latino-español, quod natura non dat, salmantica non prestat, es decir, lo que no te da la naturaleza, en este caso habría que decir el Espíritu Santo, no te lo da una universidad. Y esto es algo que es importante tener en cuenta. Ahora, dentro de esos dones que Dios ha puesto, Pablo empieza a hacer una enumeración que no es completa, pero que es indicativa. Versículo 28, y a unos puso Dios en la Iglesia primeramente apóstoles. El don de apostolado, lamento que voy a dar un disgusto a mal de uno, es un don que acaba en el siglo I, por una sencilla razón, porque el apóstol tiene que ser alguien que, aparte de haber conocido a Jesús, lo haya visto resucitado. Y evidentemente, en el siglo XXI, salvo que haya alguien que haya cumplido cerca de los 2000 años, eso es absolutamente impensable. Y por eso además Pablo dice primeramente, porque luego los otros dones, por supuesto que es algo que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar el don de profeta, del que hablamos ya la semana pasada, el de maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y aquí añade ahora Pablo
dos dones a los que no ha hecho referencia en la lista anterior, pero que son tremendamente importantes: los que administran, los que ayudan y los que administran. Muchísima gente no pensaría que ayudar es un don del Espíritu Santo, pero vaya si lo es. Claro que todos nosotros estamos llamados a ayudar. Pero cuando una congregación funciona de una manera que se pueda ver la acción del Espíritu Santo, que no esté todo encorsetado y comprimido y controlado, tú ves que hay gente que tiene un don especial de ayudar. Y ves que la congregación al cabo de un tiempo lo capta. Es decir, de pronto se necesita algo en lo que es evidente que necesitas ayuda, ese es el don que necesitas, y de pronto la gente dice, el hermano tal, la hermana cual. Decíselo al hermano tal o a la hermana cual, porque efectivamente existe un don de ayuda, aunque nadie se presenta como ayudante, no parece que sea algo tan impresionante como pastor o apóstol o cualquiera de estas cosas, pero existe un don que es el de ayudar, y igual existe un don de administrar, y por supuesto esto es algo que tampoco se piensa, pero cuando hay una tarea de administración dentro de una iglesia, vaya si se nota si quien la lleva a cabo es una persona que tiene un don de administración o simplemente pues el pobre hermano, la pobre hermana, la que le ha pillado por ahí y está más o menos viendo cómo lleva las cosas. Hay una diferencia abismal. Igual que hay una diferencia abismal entre recibir enseñanza de alguien que tiene el don de maestro y recibir enseñanza pues de alguien que más o menos intenta cubrir lo mejor posible esa tarea. Y eso como en todos los dones. Pero hay dones que efectivamente habrá quien considere que no son importantes y son importantísimos como ayudar y administrar. Y a continuación, en el último lugar, Pablo menciona el don de lenguas, al que como veremos le va a dedicar un capítulo entero para sacar la tontería que hay en la cabeza de los corintios y que, por cierto, sigue existiendo hoy en multitud de iglesias. La pregunta que hace a continuación Pablo, las preguntas remachan el hecho de que somos un cuerpo y necesitamos todos de todos. Y dice en el versículo 29, ¿son todos apóstoles? Evidentemente no. ¿Son todos profetas? Sin ningún género de dudas, no. ¿Son todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? Ni por aproximación. ¿Tienen todos dones de sanidad? Ni hablar. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿E interpretan todos? Tampoco. Y Pablo es muy claro, hay multitud de dones, pero no nos engañemos, aunque a veces en algunas iglesias se consagra un modelo eclesial en el que el pastor parece que tiene todos los dones y además alguno añadido, eso no es bíblico. No es la vivencia de una congregación del Nuevo Testamento. La vivencia de la congregación del Nuevo Testamento es que cada persona tiene al menos un don, lo reconocemos, lo ejerce y estamos muy contentos de que lo haga, porque además es algo que deriva directamente del Señor, que es el que lo ha hecho. Y en ese momento, antes de entrar en el don de lenguas y en el desmadre que había en la iglesia de Corinto con el don de lenguas, Pablo va a introducir otro tema que es de enorme importancia, porque en el versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores. Es decir, si estás orando para que el Señor te conceda un don, pues pídele que te conceda los mejores. Yo recuerdo cuando yo me convertí hace casi medio siglo, que el tiempo pasa para todos, que yo en concreto le pedí 2 dones al Señor y me los concedió. Lo que me hace pensar que efectivamente si alguien le pide al Señor un don, tiene por lo menos cierta posibilidad, cierta probabilidad de que se los conceda. Y en este sentido, la idea de Pablo es bastante clara, puesto que deseáis los dones, como eso es algo que no se puede ganar, es algo que no te lo dan en un seminario, en una facultad de teología, es algo que no puedes aprender, como puedes aprender un oficio o una profesión. Puedes aprender a ser médico, puedes aprender a ser carpintero, pero no puedes aprender algo que deriva directamente del Espíritu Santo. Procurad esos dones mejores. Pero yo os voy a mostrar otra cosa antes, no sea que aquí acabéis teniendo una idea muy equivocada de las cosas, porque hay un camino más excelente que el de los dones e incluso que el de los dones que puedan ser más importantes unos que otros.
Y entonces me voy a detener en ese camino más excelente para que no andéis equivocados. Y lo que dice a continuación Pablo es tremendo. Ese capítulo 13 está dedicado al amor, es el camino más excelente, y lo primero que dice es que el amor es superior al ejercicio de los dones, y además los dones sin el amor carecen de valor. Vamos a ver, tú puedes bendecir a una congregación con el ejercicio de tu don, pero realmente eso no te va a aprovechar en absoluto si no tienes amor. Versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La expresión es durísima. Lo que pasa es que la hemos oído tantas veces que sobre todo la vemos poética, pero es durísima. Vamos a suponer que entre los dones que me ha dado el Espíritu Santo está el de hablar con lenguas que no solo son lenguas humanas, sino lenguas de ángeles. Pues si no tengo amor, es igual que si agarro un trozo de bronce y empiezo a darle palos y suena clon, 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 o si agarro un címbalo y empiezo a pegarle al címbalo y se oye el ruido del címbalo. Es decir, es un simple ruido sin valor. Si hay alguien que interpreta las lenguas y tal, puede que tenga un valor de edificación para la Iglesia, pero para mí es exactamente igual que si agarro un trozo de metal y me pongo a darle porrazos y suena. Si en mí no existe ese amor. Segundo, es superior a otros dones también que vayan más allá del don de lenguas. Por ejemplo, versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Supongamos que además el don que uno tiene es un don especialmente sobresaliente, maravilloso. Vamos a suponer que tengo un don de profecía, el Señor me permite ver la realidad que me rodea como Él la ve, no como la cuenta la televisión, que suele ser muy distinta. Supongamos que el don que yo tengo es que todos los misterios y todo el conocimiento efectivamente estuviera al alcance de la mano porque el Señor me lo ha dado. Supongamos que incluso contara con una fe suficiente como para hacer que las montañas se cambiaran de sitio. Si no tengo amor, nada soy. La afirmación es tremenda, pero es así. ¿Por qué? Porque en última instancia el don es algo que nos ha dado Dios, no es una cualidad nuestra. No deriva de que nosotros nos esforcemos en tocar bien el violín. Si tú tienes una cierta dote musical y le pegas al violín o al piano, a la guitarra, dale que te pego, pues efectivamente llega un momento en que puedes ser absolutamente un virtuoso de ese instrumento musical, pero los dones no son eso. Es algo que el Señor te da y que está contigo de la misma manera que el color de tu piel o el color de tus ojos o tu complexión física, no depende de ti. Cuando tú vas a nacer no decides que vas a nacer rubito o con los ojos claros, que está mejor y además vas a ser esbelto. Naces, como te viene. Y con los dones pasa igual. Y si tienes incluso los dones más maravillosos, si realmente no tienes amor, eres nada. Porque el don no es tuyo, es algo que te ha sido dado. Es como cuando te dan un automóvil. No es que tú corras más. No, es que vas en un vehículo que te han dado y que te permite correr. Sal del automóvil y te pones a correr y eres nada. Y Pablo es muy claro. Puedes tener los dones más excelentes y si no tienes amor, no hay nada. Es más, el amor es incluso superior a las acciones más heroicas y más extremas. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Yo creo que es una de esas grandes sorpresas que te llevas cuando eres joven e indocumentado e inexperto. He conocido a mucha gente que se dedicaba a tareas humanitarias y que incluso había creado organizaciones de carácter humanitario. Y de pronto descubres que aquellos que reciben la acción humanitaria le importan un pimiento,
que muchas veces la organización humanitaria es una manera, a veces muy próspera, de ganarse la vida, y que como le pilles en un mal día, echa pestes de aquellos que reciben la acción humanitaria. Podría dar infinidad de ejemplos que he conocido, pero en fin, tampoco es cuestión de dejar en mal lugar a gente que a veces ha conseguido una visión de los demás absolutamente falsa, pero muy positiva. Efectivamente, uno en un momento determinado puede dar todo lo que tiene para dar de comer a los pobres, y si eso no está motivado por el amor, de nada sirve. Y uno puede en un momento determinado hasta sacrificar su cuerpo extraordinariamente, y si eso no está vinculado al amor, de nada sirve. La gente que todavía hoy en día en la Iglesia Católica se flagela el cuerpo, se pone un cilicio pensando que eso es agradable a Dios, no sirve de nada. Te dejas destrozada la espalda o la cintura o el muslo o donde te coloques eso, que no tiene ningún valor. La gente que en algunas ocasiones se dedica a hacer tareas humanitarias, porque eso te da una popularidad, que luego tu próximo contrato de una película todavía cobras más dinero, pues me queda muy bien ver a la actriz con un niño negro, que cuando han terminado de hacer las fotos es que no hay suficiente desinfectante para que se sienta cómoda después de haber sujetado al negrito africano. Es algo tremendo. Yo he visto algunos episodios de estos que, si no fueran tan tristes, serían cómicos. Político que va dando la mano a una serie de gente y de pronto es el negro, es el indio, es algo de este tipo, y en cuanto que se da la vuelta se saca el pañuelo del bolsillo a ver si se puede quitar la huella del indígena. Como te tome la televisión, te han hundido la campaña electoral, pero si no lo pescan, has quedado divinamente. Y como dice aquí Pablo, pues incluso esos hechos que parecen heroicos y parecen extremos, si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Y cómo es el amor? ¿Y cómo se define el amor? Porque claro, hay ideas absolutamente gaseosas y volátiles y románticas sobre el amor, pero eso no suele ser el amor. De hecho, en fin, la idea que mucha gente tiene hoy en día del amor es ridícula. Todo parecido entre eso y el amor es pura coincidencia. Es decir, de pronto se produce un flash, te parece que amas enormemente a un chico o a una chica, procuras acostarte con él o con ella cuanto antes, porque estas cosas del amor hay que consumarlas, y al cabo de 2 semanas no lo aguantas a él o no lo aguantas a ella. No, a veces puede que dure 6 meses. Pero en cualquiera de los casos eso no es amor, aunque mucha gente piense que lo es. Y entonces, como Pablo era consciente de que se puede tener una idea muy gaseosa del amor, cuando la gente te habla de esto es amor, esto no es amor, aquí falta amor, o usted no me quiere o algo así, suelen tener una idea muy equivocada del tema. Por ejemplo, la mayoría de los padres, o buena parte de los padres, no querrían a sus hijos cuando los tienen que castigar o disciplinar o darles un azote, cuando en realidad es todo lo contrario. Precisamente porque los quieren y los aman, tienen que hacer eso, aunque sea muy poco agradable. Bueno, pues con la idea tan absolutamente blandita y falsa y gaseosa que hay del amor, viene muy bien lo que dice a continuación Pablo, porque Pablo ahora da características. No me hables de que sí, que tú amas mucho, etcétera. Te voy a dar 14 características del amor, 7 por 2, que es casi como decir, aquí doy algunas características del amor, el doble de lo necesario para que lo entendáis, pero podría dar más todavía. Me voy a quedar con 14. Y efectivamente esto sí marca lo que es el verdadero amor. En primer lugar, el amor es sufrido. Y la palabra que podría traducirse en vez de sufrido en griego sería: el amor es el que aguanta. Y esto es muy contrario del concepto de amor popular. Ayer estuve viendo de pura casualidad, porque quien lo emitía en YouTube es un pastor amigo mío, la historia de una supuesta profeta. Yo creo que es una loca y punto, y que lo que necesita es un psiquiatra, pero ella dice que es profeta, que hace unos meses decidió divorciarse del marido, que también supuestamente es apóstol. Yo creo que es un estafador directamente, pero él dice que es apóstol, y hace unos meses decidió divorciarse de él y casarse con un pobre infeliz que era chofer,
que era conductor, pero que a partir de ese momento se convirtió en marido de una profeta. Y reconozcan ustedes que entre ser conductor o el marido de una profeta hay un salto social, alguno diría que espiritual, notable. Y entonces se les veía muy contentos, dándose besitos, el otro levitando. Vamos, llegas a este país y te casas con una profeta, vamos, es que casi es como si te eligen para el Congreso, para algunos incluso más. Y el matrimonio ha durado unos meses porque ya ha salido la profeta a la que Dios le había dicho que se casara con este infeliz, que tiene que divorciarse de él. Bueno, esto ni es el amor sufrido, ni pasa de ser más allá que una muestra de desequilibrio espiritual y seguramente mental clarísima. El amor aguanta mucho. Y la primera característica del amor, como algo que efectivamente soporta mucho, pues tiene una enorme lógica. El que de pronto uno en medio de un culto, en medio del servicio de alabanza que dirige también el hermano Carlos, de pronto sienta un especial cariño por un hermano, una hermana, en ese momento parece que rebosa, al cabo de una semana lo aborrece, pues eso no es amor. Es una efusión emocional en el momento, seguramente ayudada porque el himno que están cantando además es muy bonito y muy dulce, y entonces uno parece que quiere a todo el mundo, como en aquel número musical que hace décadas grabaron los cantantes más conocidos de Estados Unidos, que se llamaba We Are the World, We Are the Children, somos el mundo, somos los niños, y bueno, parecía que ibas a salir así, y al final del himno decían empieza a dar, lo cual era enormemente práctico, hay que reconocerlo, sobre todo teniendo en cuenta que todos los que cantaban eran multimillonarios. Y efectivamente, pues el amor, en primer lugar, es sufrido. En segundo lugar, es benigno. ¿Qué significa benigno? Pues que el amor tiene una tendencia a ver las cosas no por el lado negativo. El amor, cuando de pronto le llega una situación en la que esto no hay por dónde cogerlo, y efectivamente al menos la apariencia es mala, lo que hace es que ve también los otros ángulos, porque a lo mejor la apariencia nos está engañando. Hay gente que es todo lo contrario. Tú notas, por ejemplo, cuando alguien no ama a alguien, porque de pronto cuentan algo sobre esa persona a la que no ama y tiene una predisposición natural a creérselo. Cuentan algo malo, claro, inmediatamente se lo cree. Sí, ya te lo digo yo. Pero si es que esta hermana no hay quien la aguante, si yo no sé por qué no se va a otra iglesia y no nos deja en paz. Pero si es que este hermano es como es, otra vez. Y el amor es el que lo escucha y dice, bueno, quizá, pero pensemos en alguna otra alternativa. A lo mejor no es que la hermana sea tan insoportable, a lo mejor es que no es verdad. O a lo mejor es verdad, pero no es por eso que tú estás pensando. Y a lo mejor eso se debe a otro tipo de razón, y entonces su conducta estaría totalmente justificada. El amor es benigno en sus juicios, no es maligno. Es benevolente, no es malévolo. Y esa es otra segunda característica del amor. Tercero, el amor no tiene envidia. La manera, a mi juicio, y acepto que puedo estar equivocado, pero tal y como yo lo veo, la manera más fácil de ver si alguien verdaderamente es tu amigo y te ama es si te tiene o no te tiene envidia. Tú llegas a una persona que crees que es tu amigo, le das una buena noticia sobre ti y ves que le sienta como una patada en el estómago. Esa persona no es tu amigo y esa persona no te ama, porque te envidia. Y de pronto tú llegas y le dices, he podido comprar la moto, que llevaba ahorrando 2 años la moto. Si te tiene envidia, qué bien, porque llevabas 2 años, ¿no?, detrás de ello. Y vas a tener cuidado, ¿no?, porque sabes que hay muchos accidentes de moto. Y te das cuenta de que le has dado el disgusto de la tarde. Y por el contrario, el amigo pues te dice, cuánto me alegro, porque hay que ver las horas de sudor que le has echado a la moto, pero ya tienes la moto. Ten cuidado, no. Esa persona no te tiene envidia. El amor no tiene envidia. Yo recuerdo, les podría contar muchos ejemplos de esto, pero docenas, pero
esta mañana me vino a la cabeza cuando yo gané un premio literario en España, que era el segundo premio más importante en España, el quinto premio más importante en toda la Unión Europea. Y entonces, cuando me anunciaron que había ganado el premio, en una cena del premio, llamé a 2 o 3 personas cercanas. Una de ellas le anuncié que había ganado el premio y reaccionó que casi parecía que le había llamado para decirte: se te ha muerto la madre. Es decir, se llevó un disgusto, realmente. Y era una persona muy cercana a mí. Y recuerdo otra que llamé y le dije: he ganado el premio, y al otro lado se oyó: ¡ay, Dios mío, gracias! Yo dije: esta persona ha estado hincada de rodillas rezando para que me dieran el premio, porque es que parece que se lo han dado a ella en vez de dármelo a mí. El amor no tiene envidia. Y cuando vean a alguien que tiene envidia, que reacciona con envidia, esa persona no los quiere. Y desde luego no son amigos de ustedes. Cuarto, el amor no se jacta. El amor no presume ni es jactancioso, porque la jactancia, y eso lo sabe la gente que ama, a veces hace daño a los demás. A veces podemos tener una situación de cómo nos van las cosas y, sin embargo, no somos jactanciosos con ella porque sabemos que hay gente a la que a lo mejor, a lo peor más bien, les puede hacer daño. Uno de pronto ha salido de unas pruebas médicas estupendamente, hombre, está contento, lo comunica, pero no es jactancioso con su estado de salud, porque quizá la persona que lo está oyendo tiene un familiar muy enfermo, él está muy enfermo, o tiene algún miembro de la familia que se va a morir en poco tiempo. El amor no se jacta. Comunica lo bueno, espera que la otra persona se alegre, si Dios quiere, pero no es jactancioso. Y como dice la quinta razón, el amor tampoco se envanece. El amor no actúa de una manera vanidosa frente a los demás, no te recuerda lo bueno que soy, lo maravilloso que es mi camino, la manera en que estoy obteniendo cosas, porque el amor no se envanece. No actúa con vanidad delante de otros. Entre otras cosas porque la vanidad generalmente lo que quiere demostrar al otro es que eres superior que él. Entonces a veces no es que le digas me va de maravilla, es que en muchos casos con decir me va de maravilla se entiende no como a ti, pobre desgraciado. De manera que esa es una conducta que el amor evita. Séptimo, y no es casual que esto aparezca en séptimo lugar, el amor no busca lo suyo. Si quieres ver cuando una persona carece de amor, intenta ver qué es lo que busca en cualquier situación en la vida. Si está casada, por ejemplo, ¿qué busca? Lo suyo. Le importa un pimiento lo que le pase a su marido, a su mujer o a sus hijos. En primer lugar está lo suyo. Cuando está en decisiones de la Iglesia, ¿qué busca? Lo suyo. Es que ni finge que considera lo que esto pueda significar para los demás. Está lo suyo. Y cuando se mueve en esta vida y tiene que tomar decisiones, ¿qué busca? Lo suyo. Es todo lo contrario de la conducta del amor. El amor no busca lo suyo. El amor es esa esposa que de pronto tiene que tomar una decisión y dice, ¿cómo va a repercutir esto en mi marido y en los hijos? O un marido que tiene que tomar una decisión y en vez de pensar en primer lugar si voy a ganar más dinero, me voy a promocionar profesionalmente, dice, ¿y esto cómo le va a afectar a mi mujer y cómo les va a afectar a mis hijos? Y es la persona que en un momento determinado tiene que tomar una decisión en la Iglesia y no busca lo suyo, sino que dice, bueno, ¿y esto qué efecto va a tener sobre los hermanos? ¿Va a ser un efecto positivo o todavía me los va a fastidiar más de cómo están? Porque sí, posiblemente va a ser una nota más para que me envanezca o algo de ese tipo, pero en realidad, ¿esto qué resultado final va a tener sobre los hermanos? El amor no busca lo suyo. Y no es casual que Pablo lo sitúe en la séptima característica del amor. Y empezamos con la segunda lista de características del amor, que también son otras 7 y también acaban en una séptima para pensar. El amor no se irrita.
y esto en algunos casos resulta difícil porque hay situaciones verdaderamente irritantes, pero generalmente el amor no se irrita. Se puede apenar, se puede entristecer, se puede deprimir incluso, pero su reacción habitual no es la de irritarse. Noveno, el amor no guarda rencor tampoco. Y cuando uno realmente ha querido a una persona, ama a una persona, y se ha producido una situación en la que ha sido herido injustamente, el verdadero amor no guarda rencor. Yo recuerdo una persona que le habían hecho distintas faenas a lo largo de su vida y generalmente era una persona que acababa restaurando, si era posible, a la persona que le había hecho algo malo en su amistad. Y en cierta ocasión, en una de esas ocasiones en que estaba restaurando a una de las personas, de lo menos presentable con lo que se había cruzado, un familiar de este hermano le dijo: pero bueno, ¿tú qué pretendes? ¿Competir con Jesús? La pregunta tiene su gracia y evidentemente ninguno de nosotros podemos ni tenemos que competir con Jesús. Pero cuando alguien de pronto capta que una persona no guarda rencor y que casi lo que parece es que no eres normal, sino que quieres competir con Jesús, es porque con seguridad esa persona sabe lo que es el amor. Y sabe que el amor no guarda rencor y no guarda resentimiento. Décimo, el amor no disfruta con la injusticia. Y esto también es muy significativo. Igual que hay gente que descubres que no te ama o que no es tu amigo porque te envidia, también lo descubres cuando ves que se alegra con las injusticias. Y de pronto tú dices: ¿pero esto qué es? Y entonces, de pronto eres objeto de una injusticia y esa persona parece que siente una especie de placercillo porque al fin te toca algo malo en este mundo. O es una persona a la que realmente le satisface hacer una injusticia, porque a veces la injusticia, al menos en términos materiales, nos puede beneficiar. Y efectivamente, pues, la injusticia de vez en cuando, si cae del otro lado y no del nuestro, el amor no se goza, no se alegra con la injusticia. Un décimo, el amor con lo que se alegra es con la verdad. Tengo que hablar de esto en la predicación de luego, de modo que no me voy a extender ahora mucho, pero la mayoría de la gente no se alegra con la verdad. La verdad es muy incómoda. En realidad, nosotros nos hemos construido nuestra idea de lo que tiene que ser la verdad. A veces nos la construyen, nos lavan el cerebro desde la radio, la televisión, la prensa, y entonces, en última instancia, pues nos creemos una mentira, y de pronto cuando aparece la verdad nos molesta mucho. Nos molesta mucho por distintas razones. Nos molesta mucho porque se da la circunstancia de que la verdad de pronto nos muestra cómo somos y no es como queremos aparecer ni como queremos creer que somos. O nos muestra que lo que creemos es una mentira y va a tener razón mi cuñado, que me llevaba a la contraria en la cena de Navidad. A veces porque la verdad pues resulta que nos obliga a hacer cambios. El amor se goza con la verdad. El amor no es algo que realmente sienta repugnancia hacia la verdad o prefiera cerrar los ojos o cosa parecida, sino que el amor se goza con la verdad. Yo recuerdo una vez en el sur de la Florida en que alguien que yo pensaba que era un amigo me llevaba en automóvil. Estábamos yendo a un banco. Y de pronto este amigo mío, dicho sea con todo el cariño del mundo, empezó a decir tonterías, que era lo que habitualmente decía siempre. Creo que es uno de los personajes más necios que he conocido en mi vida, cosa que yo, teniendo en cuenta lo que es el amor, soportaba de manera sufrida y benigna. Pero la tontería de ese día era todavía mayor que de lo habitual. Y entonces, en un momento determinado, le dije: mira, no, esto no es así, etcétera. Y de pronto se enfadó
y yendo al volante del automóvil empezó a hacer no te oigo, no te oigo. Y tú ves hacer esto a una persona de 60 años y dices, ¿ha entrado ya en la demencia senil? ¿O es más tonto de lo que yo pensaba? ¿O esto qué es? Y empezó a pisar el acelerador. Yo pensé que nos iba a estrellar. Y finalmente llegamos al lugar donde teníamos que ir y se bajó totalmente descompuesto. Y tú dices, pero vamos a ver, estás diciendo una tontería. Te razonan lo que es la realidad, deberías agradecerlo y a poco nos estrellas a los dos. Y por supuesto, para que quede claro que no estoy dispuesto a oír la verdad, no te oigo, no te oigo. Esto que lo haga un niño de 3 años tiene un pase. Que te lo haga una persona con 70 es que verdaderamente está llegando muy mal al tramo final de su vida. El amor se goza con la verdad. 12. El amor todo lo sufre. El amor tiene una enorme capacidad para metabolizar lo que se le viene encima. Y realmente es así. Y cuando ves a la gente que quiere a su esposa o a su esposo o a los hermanos en ministerios muy delicados o a los hijos, te das cuenta de que el amor tiene una capacidad para soportar cosas que, como dice un refrán español, que Dios no nos dé todo lo que podamos soportar. Y efectivamente el amor todo lo sufre. 13, y todo lo espera. El amor es enormemente esperanzado. Efectivamente todo lo espera. Y como ama, efectivamente todo lo espera. Y 14, es decir, 7 por 2, además el amor todo lo soporta. Y la palabra que aparece aquí en griego es una palabra... Soportar está bien traducido, lo que pasa es que la gente no suele entender muy bien el significado del verbo, pero significa que el amor aguanta todo el peso que le ponen encima. Y esto es bastante claro. Es decir, si yo me apoyo sobre esto, este púlpito, este atril, soporta mi peso. Si yo me siento en una silla, la silla soporta mi peso. El amor soporta todo, aguanta el peso de todo. Y por lo tanto el amor aquí es una cosa bastante sólida, bastante realista, bastante de todos los días, y no tiene que ver con esas ideas gaseosas de que, por ejemplo, como Dios nos ama, podemos hacer lo que queramos, porque Dios nos ama. O, evidentemente, cuando conozco a un chico o una chica, me doy cuenta de que la voy a amar toda la vida, que seguramente, con un poco de suerte, son los próximos 10 meses, y visiones parecidas. El amor es algo mucho más profundo, mucho más bello, mucho más hermoso, mucho más serio, como es este amor que aquí Pablo da 14 pinceladas de cómo es. Y aquí a continuación, Pablo, que no es que se haya desviado a hablar del amor, porque le ha pillado en un día muy romántico, sino que está enseñando muy seriamente a una congregación y les está enseñando sobre los dones, vuelve a unir el tema de los dones después de hablar del amor y demostrar que ese es un camino más excelente. Y dices en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia cesará también, la ciencia acabará. Primero, el amor, vamos a leer el 9 y el 10 también. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En algún momento los dones van a desaparecer. Por supuesto, la gente que se niega a aceptar que los dones siguen existiendo y que han existido durante casi 2000 años, pues se suelen aferrar a ese texto para decir, no, los dones han desaparecido. El texto no está diciendo ni mucho eso. Menos eso, dice que cuando venga lo perfecto, lo que es ahora en parte se acabará. Pero nosotros no vivimos en lo perfecto. Y si alguien de ustedes cree que vive en lo perfecto, me lo explica luego y espero que tenga razones de solidez para que lo creamos. No vivimos en lo perfecto, vivimos en un mundo de una imperfección terrible y evidentemente identificar lo perfecto con que se acaba de escribir la Biblia
es algo totalmente aventurado. Pablo está diciendo que hay un momento en que los dones desaparecerán, efectivamente, y no los necesitaremos. Primera cuestión que es cierta. Efectivamente, en algún momento Cristo volverá y no vamos a necesitar el don de sanidades. En algún momento Cristo volverá y no vamos a necesitar milagros. En algún momento Cristo volverá y ya me dirán ustedes lo que va a pintar el don de lenguas. Incluso determinados dones no serán necesarios cuando Cristo vuelva. No va a ser necesario un don de evangelista, ni un don de pastor, ni un don de maestro, ni cosa parecida. Los dones forman parte de la historia desde la llegada del Espíritu Santo hasta que Cristo regrese. Y por lo tanto, pues es algo que ahora tiene un sentido, pero curiosamente el amor va a seguir existiendo. En el cielo la gente se amará, en el cielo o en un paraíso en la tierra. No me voy a poner a discutir sobre cuál va a ser el último destino de los salvos. En cualquiera de los casos, el amor seguirá existiendo. Pero lo que no va a existir va a ser el don de sanidades o el don de lenguas o cosa parecida. Segunda cuestión. Los dones va a haber un momento en que van a desaparecer. Y además, nosotros vamos a vivir en una dimensión muchísimo mayor, de muchísima más intimidad con Dios que la que vivimos ahora. En buena medida, nuestra vida espiritual de ahora, aunque sea una vida muy profunda y aunque sea una vida de mucha unión de Dios, es como la vida de un niño, en la que el niño se entera de pocas cosas. Dicen que los perros tienen la inteligencia de un niño de 8 años. Si el perro es listo, puede que más, y si el niño es tonto, todavía mucho más. Pero efectivamente estamos hablando de inteligencias limitadas. Un niño entiende, pero entiende hasta cierto nivel. Y un animal entiende hasta un cierto nivel nada más. Intenta entender más, pero el pobrecito no da más de sí. Uno de los gatos de mi hermano, por ejemplo, tiene una afición enorme por las películas de guerra. No me pregunten ustedes por qué, pero las películas que le interesan son las películas de guerra. Y cuando mi hermano se pone una película de guerra, no una comedia o un musical, una película de guerra, el gato tiene un sitio en el sofá para colocarse ahí y pasarse 2 horas con la carita clavada en la pantalla. No creo que se entere de mucho y desde luego los diálogos seguro que se le escapan. Pero hasta donde llega su inteligencia de gatito, seguramente se lo pasa bien. Y con los niños pasa igual, se pierden en cuestiones de adultos, a veces entienden algo, pero hasta donde llegan como niños. Yo recuerdo una vez que estaba jugando al dominó con mi padre, supongo que saben lo que es el juego del dominó, y en ese momento llegaron 2 vecinitas, que eran 2 niñas, y que no sabían lo que era el dominó. Y entonces veían como mi padre y yo íbamos colocando las fichas sobre la mesa sin entender lo que hacíamos, hasta que de pronto la mayor, sabiendo lo que era, le dijo a la pequeña: están haciendo una torre. Bueno, pues era lo que podía dar con los años que tenía. Y Pablo dice: nosotros espiritualmente nos encontramos en una situación parecida. Estamos a una enorme distancia de lo que llegaremos a ser y vemos como se ve en un espejo traslúcido, porque nuestros espejos de ahora dan muy bien la imagen, pero en la época de Pablo era un trozo de metal pulido y entonces, hombre, se veía, pero tampoco crean ustedes que aquello era la octava maravilla. Y dice Pablo, versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vivimos en una época de la historia en que todo es muy limitado. Cuando éramos niños, hablábamos como niños. Entendíamos como niños, sabíamos como niños, y cuando de pronto te conviertes en un adulto dices: hay que ver la inocencia que tenía yo cuando era niño, porque las cosas no son así. Ahora vivimos espiritualmente de una manera que también es parcial. Vemos las cosas de Dios, pero como si fuera en un mal espejo del siglo I. Pero habrá un momento en que lo veremos cara a cara. Y también conocemos, pero conocemos solo en parte.
Habrá un momento de la historia en que conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros. Y Pablo dice ahora algo tremendamente lapidario. Los dones desaparecerán entonces, pero lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Yo quiero mostraros un camino muchísimo mejor que el camino de los dones. Los dones son tremendamente importantes. Nos hacen vivir como cuerpo, tienen una enorme lógica dentro de nuestra vivencia espiritual. Si vais a pedirle a Dios por dones, pedirle por los dones más importantes, pero hay un camino más excelente que el de esos dones y es el camino del amor. Y el amor es todo esto. Y el amor va a perdurar. Los dones desaparecerán en algún momento de la historia, no los necesitaremos. Dejaremos de ver las cosas como en un espejo y de pronto veremos a Dios cara a cara, que es algo que a mí casi me sobrecoge más que me da alegría. Y por supuesto, además, ahora conocemos un poquito, pero entonces vamos a conocer de la misma manera que somos conocidos por Él. Y cuando lleguemos a ese punto, aunque los dones hayan desaparecido, quedarán la fe, la esperanza y el amor. Y el amor seguirá siendo el mayor de todos.